para todas las familiares, amigos, hermanos en la fe, sean bienvenidos a un nuevo capítulo del PAN. Programa de los días martes donde nos reunimos de una manera virtual para poder hablar sobre algunos temas referentes a los eventos profetizados dentro de la Biblia que tienen que ver con los últimos tiempos. Así lo mismo lo cataloga la palabra del Señor, el mismo Jesucristo, y que hoy en día justamente los estamos viendo perfectamente reflejados en diferentes aspectos en el mundo. Hablo de aspectos geográficos, de aspectos económicos, de aspectos políticos, de aspectos religiosos, de inclusive guerras que se están dando en algunas partes del mundo, y varios eventos que indudablemente nos tienen que llamar la atención, aún incluso fuera de la propia planeta Tierra, y que todas estas cosas estaban profetizadas en algún momento dentro de la escritura hace 2000 o hasta más de 2000 años atrás, y que tiene que ver justamente, la palabra nos exhorta o nos llama a que estemos pendientes porque van a preceder lo que es el retorno de Jesucristo, así como en algún momento vino acá a la tierra, aun cuando fue como un carpintero, como un hombre humilde, pero él regresará, dice la misma escritura, y él mismo dijo, yo volveré, pero volverá como rey en gloria, pero para predeceder cada uno de estos eventos, él nos dio las señales de lo que va a suceder dentro de la tierra y fuera de ella, alertando lo que será su retorno por su iglesia y por su pueblo amado. Así es que eso es lo que básicamente en este programa, en este espacio, los días martes tratamos de hablar. Claro está, hay en ocasiones que hemos abordado otros temas también de importancia, pero casi siempre estamos direccionados o dirigidos hacia estos eventos proféticos. Y justamente, hablando de ello, durante estas últimas 2 semanas, hemos venido hablando del evento enorme, grande, cumbre, que esperamos nosotros como iglesia, y es, como lo cataloga la misma escritura, el arrebatamiento de la iglesia, donde iremos, nos encontraremos con Jesús allá en las nubes y donde nos gozaremos con él. De eso hemos venido hablando en estos 2 últimos capítulos, y hoy muy seguramente estaremos cerrando lo que es este estudio referente al rapto, al arrebatamiento. Así de que alístese porque seguramente esta noche tendremos una velada excelente y estaremos profundizando en algunos aspectos que se nos han quedado de pronto pendientes. Pero como siempre, antes de empezar a analizar la escritura, déjenme voy con mis panelistas, saludándolos y dándoles las gracias de antemano a los dos por estar con su corazón dispuesto, su vida dispuesta para en esta noche poder llevar este estudio hacia cada uno de ustedes. Así de que gracias a cada uno de ellos y les bendecimos en el amor de Jesús. Y arranco con usted, copastor, en esta noche, como siempre, deseando de que tengamos un programa lleno de aspectos reveladores, de palabra de bendición, y donde podamos aumentar en conocimiento y en sabiduría a través de las escrituras y del Espíritu Santo, lógicamente. Bienvenido, copastor, bienvenido a un nuevo capítulo del PAN. Muchas gracias, pastor. Dios le bendiga a usted, igualmente a nuestro hermano Exxon allí en los Estados Unidos y a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Dios los bendiga. Gracias por estar con nosotros. Usted le ha dicho, pastor, uno de los eventos que para el mundo cristiano debiese ser el más importante, que es el rapto, porque al fin y al cabo es el momento en que nosotros nos reunimos con Cristo Jesús allí en las nubes para estar con Él. Ese es nuestro sueño adorado. Bueno, algunos van a la iglesia esperando otras cosas, sueñan con un carro, con una casa, y no está mal eso, pero lo principal de todo es tener nuestra relación con Dios abierta y saber que nuestra alma un día va a descansar al lado de Él. Ese es el sueño principal y debería ser nuestro principal, o debería ser la principal búsqueda del mundo cristiano. Por eso es un tiempo de alegría y, como usted lo menciona, el evento más importante que uno como cristiano pueda tener. Sin embargo, y aquí es donde nace
la cosa, hablábamos el domingo en la reunión acerca de los momentos en que Cristo lloraba y uno de esos era por el hecho de que el ser humano nosotros nos alejamos y nos olvidamos de las cosas que nos enseña Él. Ignorar, ¿no?, este evento tan importante, negarlo como algunas congregaciones lo hacen. Yo creo que esto es muy duro, muy difícil. ¿Cómo es posible que uno niegue incluso de que un día se va a reunir con Cristo, que Él nos tiene apartados para cierto momento? Esto lo digo por la situación que se vivió la semana pasada. Para algunos no es de desconocimiento de que vimos a mucha gente pintada en la frente con una cruz, una ceniza. Y los que le mencionaba, como lo mencionaba el domingo pasado, la gente ni siquiera sabe ni por qué lo hace. Es increíble que la gente desconozca siquiera los hechos, por qué hacen una situación de esas, qué representa para ellos y cómo se debe hacer, porque incluso la Iglesia Católica Romana tiene un canon donde ellos dicen qué era lo que debieran hacer durante ese día, y sin embargo ellos lo desconocen. Libro de Oseas capítulo 4 lo dice: mi pueblo se pierde porque le faltó conocimiento. Y esa es la verdad, la gente se pierde. Hoy en día uno siente tristeza de ver cuántos millones de personas en las calles, en los almacenes, centros comerciales, donde va uno va y ve gente y gente toda perdida realmente y yendo al camino de la eternidad, pero una eternidad negativa. ¿Y saben por qué? Porque les falta conocimiento. Este evento que nosotros hablamos del rapto de la iglesia lo hemos mostrado a través de la Biblia que existe. No entiendo por qué mucha gente aún lo quiere negar. Eso es falta de conocimiento en la palabra, y por eso el Señor lo afirmó: mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Qué tristeza que se pierdan de un evento tan hermoso como es el rapto de la iglesia. Hoy continuaremos hablando de eso y despejaremos algunas dudas y algunas preguntas que llevamos la semana pasada. Siga, pastor, y ya continuamos entonces. Bueno, hay muchos eventos que están registrados dentro de la Biblia y que lastimosamente hay personas que pueden durar años y años congregándose y siguen siendo de alguna u otra manera neófitos en la palabra. En ocasiones hay personas que simplemente, si el pastor o quien esté al frente de la congregación dice vamos a hacer esto, simplemente la gente dice sí, pero nunca se preguntan o por lo menos hacen la tarea de decir por qué es que debemos hacer cierta cosa o cierta no. Algo de lo que nosotros nos preocupamos acá dentro de la iglesia Cristo es mi bendición es que todo tiene una razón de ser. Si nosotros, por ejemplo, que estamos ya cerca, por ejemplo, a celebrar la primera festividad, las primeras 3 fiestas de Dios, eh, en este mes que entra estaremos celebrando estas 3 festividades. Pero algo de lo que siempre hemos hecho o procuramos hacer con la iglesia es ¿por qué lo hacemos? ¿Cuál es la razón? Tiene que haber un porqué, no simplemente porque arbitrariamente el pastor, el copastor o algún hermano diga vamos a hacer cierta situación. Todo tiene que tener una lógica, un sentido, pero sobre todo tiene que tener un direccionamiento de parte del Señor. Y obviamente en el caso del rapto y cada uno de estos temas es importante de que la iglesia los conozca. Para con eso tienen en la parte de edificación el sentido de cada uno de los eventos que ocurrirán dentro de la iglesia. Voy con mi siguiente panelista en esta noche, dándole las gracias igualmente y bendiciéndolo allá en los Estados Unidos. Nuestro hermano Exxon, le saludamos allá y le damos gracias por disponer este tiempo para estarnos aportando en esta noche de sus opiniones y de lo que él también analiza y profundiza en las escrituras. Bienvenido, hermano Exxon, bienvenido a este nuevo capítulo del Paro. ¿Qué tal, mi pastor, mi copastor, amada iglesia, mis hermanos allá en Colombia? Aprovecho, me tomo 10 segundos saludar a mi amada esposa, a mi hija. Les extraño grandemente, igualmente a mis hermanos en ese humilde lugar de congregación, amigos y demás.
nuevamente aquí en este tercer, posiblemente final programa sobre el acontecimiento que está a punto de acontecer, el arrebatamiento, el rapto, la sacada de parte de Jesús, de su iglesia, antes de que se vengan estos últimos 7 años de tribulación y gran tribulación. Bien menciona usted, pastor, incluso el mismo domingo que estamos a punto de arrancar esta primera tanda de las fiestas de Yahweh, de las fiestas de Dios, como lo quiera usted entender, arrancando en abril 5, que este año cae es en abril, no en marzo, sino arranca es en abril. Posteriormente entramos a la fiesta de panes y levaduras por una semana y arrancamos obviamente a la tercera fiesta, que es la de las primicias. Gracias a Dios nos dio la oportunidad el año pasado de poder celebrarlas todas en su contexto, y sé que fue gran bendición para la iglesia, para las personas que aprendieron y entendieron el valor importante, porque como usted mencionó el domingo, en cada una de esas fiestas el nombre de Jesucristo está por todo lado. Y como la cuestión se trata con Jesús, pues bueno, vamos a hacer precisamente, si ustedes me aman, verdaderamente seguirán y obedecerán mis mandamientos, dice Jesucristo. ¿Qué tenemos pendiente para hoy, pastor, copastor? Unas preguntas, algunos conceptos, algunas revelaciones finales. Ya pudimos entender el concepto general de lo que es el arrebatamiento. Los animamos para que vuelvan y se informen si no tienen con claridad realmente por qué este suceso tiene que ocurrir. Yo, como padre de una menor, obviamente si yo veo el peligro de tener que sacar a mi hija, incluso a mi esposa, como parte de mi núcleo familiar, como mis amadas en su respectivo formato, pues obviamente yo voy a hacer todo lo que tenga que hacer para sacarlas del peligro, sacarlas de en medio del peligro, y eso es lo que es el arrebatamiento que hará Jesucristo a través del Espíritu Santo. Tiene que sacar a su gente, no la puede dejar aquí en medio de un montón de eventos que hemos ya explicado a lo largo del año pasado, donde se vienen por lo menos 21 juicios de parte de Dios, 21 juicios donde se vienen la ira de Él, la ira de Jesucristo y la ira del diablo, todas juntas. O por esa misma razón y por obvia razón, tiene que Jesucristo sacarnos de en medio de esos últimos 7 años. Por ahora, pastor, Biblia, papel y lápiz, vamos a avanzar y a culminar con poder y con gloria, para que usted, si no conoce mucho de este tema, pues lo animamos. Realmente de eso se trata, de que se empape, de que se llene de fe, porque yo sé que muchas de ustedes tienen miedo, tienen temor, están consternados de cómo arrancó este 2023, y todo esto apunta de que esto va a seguir en incremento. No tenga tanto miedo. La conversión a usted le garantiza. Por eso este en primera instancia. Pastor. Bueno, algo de lo que me ha sorprendido gratamente, tengo que decirlo, es que esta serie de programas donde hemos hablado del rapto ha tenido un muy buen número de visualizaciones en las plataformas en las que nos encontramos, como la Iglesia Cristo es mi bendición. Así de que este programa sé que le ha llamado la atención a muchas personas, a muchos hermanos, y tal vez algunos no, algunas personas que nos han visitado, pero tenemos un buen número de personas interactuando, ya les digo, sobre todo estos programas últimos que hemos hablado sobre el anticristo, sobre el falso profeta, y particularmente este del rapto. Así de que sé que a la gente le ha llamado la atención este tema tan interesante. Bien, vamos a ir a la escritura ahora sí, y para ello los voy a invitar de que en esta noche, el primer texto, estemos abriendo
el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versos 50 al 52. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 50 al 52. La escritura nos habla de la siguiente manera, dice: y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe heredará lo incorruptible. He aquí, os digo un misterio, que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Es un pasaje bien importante, toca varias aristas que son bien interesantes de analizar este pasaje. Sé que el hermano Exxon la semana pasada lo mencionó en algún momento. Yo quiero tomarlo como apertura de este programa en esta noche, porque vuelvo y reitero, para mí hay varios aspectos que aquí se analizan y que es importante para mi concepto que los tengamos en cuenta cada uno de ellos. El primero es este que menciona el apóstol Pablo y que dice que lo incorruptible, todo lo que es malo, que ni la carne ni la sangre pueden heredar el reino de los cielos. Es la primera revelación que él nos entrega. Esto porque la mayoría de personas tienden a pensar de que todos cuando nos morimos vamos al reino de los cielos. Yo no he escuchado todavía el primer muerto que digan en un velatorio, que digan, no, es que este sí se condenó, es que este sí se fue para el infierno. No lo he escuchado, jamás, les soy sincero. Yo siempre he escuchado de que todas las personas hayan hecho lo que hayan hecho, en el momento de morir dicen que están allá en el reino de Dios. Y la primera cosa que aquí nos habla Pablo es que indudablemente hay aspectos, hay cosas particulares que definitivamente no pueden ser dignos de estar en el reino de los cielos. Ese es el primer aspecto. Número 2, cuando él habla de que todos seremos transformados, y justamente menciona el hecho de que los muertos van a ser los primeros que van a recibir esa transformación y que los que estemos vivos en ese momento también tendremos que ser cambiados, también tendremos que ser transformados. Es algo en lo cual nosotros también tenemos que tener énfasis, y aparte de eso, doctrinalmente, es algo que nosotros también debemos sustentar dentro de nuestras congregaciones. Es decir, que justamente algo de lo que nosotros debemos tener es unas vestiduras incorruptibles, unas vestiduras de santidad, unas vestiduras que vayan acorde a lo que es la justicia y a lo que es la santidad misma de Jesucristo. Y para lograr obviamente eso, porque sé que la mayoría de gente pensará, bueno, pero es que nadie podría en ese orden de ideas tal vez lograr ese ítem de ser completamente puro, porque todo el mundo pensarán algunos, todo el mundo ha pecado en algún instante, y tienen razón. Pero es que aquí es donde entra la parte clave, y es justamente el sacrificio que hace Jesús en la cruz del Calvario. Por eso es que aquí es fundamental el hablar lo que significa el hecho de que Cristo haya estado en una cruz y que esa sangre nos haya hecho aceptos, limpios, para podernos presentar con vestiduras limpias delante de Él. Y por último, para darle el cambio al copastor, algo de lo que se menciona es de que va a ser este evento en un abrir y cerrar de ojos. Algo que a mí aquí me queda bastante claro es que aquí no está hablando de la segunda venida de Jesús. Porque cuando se menciona la segunda venida de Jesús, claramente la escritura dice que todo ojo le verá. Más al contrario, en este pasaje está diciendo de que es en un abrir y cerrar de ojos. Pregunto, si fuera la segunda venida del Señor en este pasaje que estoy leyendo,
pues no encajaría con lo que se habla de que todo ojo lo verá, porque es que cuando usted parpadea, ¿qué tanto eso le toma y qué tan fácil le sería poder tener la visión, por ejemplo, de una persona o de un evento o de una situación en solamente un parpadeo? Eso sería completamente imposible. Mas, sin embargo, aquí está hablando de eso, de que este evento va a ocurrir así, como un relámpago, como algo bastante rápido, como algo que tal vez ni siquiera un segundo va a tomar. Y por último, dice, y esto será cuando suene la última trompeta. Y esto tiene que ver con una de las fiestas que nosotros sabemos que tenemos que celebrar y que nos lleva automáticamente al reflejo de que esa festividad seguramente se dará cumplimiento con este evento, y es el del rapto de la iglesia. Copastor. Exactamente, como usted lo menciona, ocurrirá en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, perfectamente delimitado, que esto no tiene nada que ver con la segunda venida del Señor, porque recordemos que la segunda venida, como él la menciona allí en los evangelios, todo ojo le verá. En esta no, porque será como un relámpago, pasará, en esta nos recibirá en un determinado lugar. Entonces nosotros hemos hecho énfasis que esto, lo que se llama el rapto, no tiene nada que ver con la segunda venida. Son dos eventos totalmente diferentes. Uno estará enmarcado al comienzo de la tribulación. Ya hemos mencionado que la iglesia no irá a pasar por la tribulación. La novia del Señor será quitada. Así como fue quitado Noé para no sufrir dolor, así como fue quitado igualmente Lot para no sufrir dolor en la destrucción de Sodoma y Gomorra, igualmente los amados de Cristo serán quitados para que ellos no pasen ningún juicio aquí dentro de la tierra. Entonces la iglesia partirá comienzos de lo que será la tribulación, y al final, al concluir esos 7 años dolorosos para el humano, para el ser humano, para la tierra, el juzgamiento, entonces ahí sí regresará el Señor y todo ojo le verá. Entonces son dos momentos completamente distintos. Antes de ahondar en lo que ya nos compete a lo esto del rapto, quiero seguir mirando un poquito el concepto que mostré al principio, acerca de cómo la gente se pierde, ¿no? Se va, es doloroso que la gente le pase eso, que nieguen un evento tan directo como es el rapto. Lo hemos mostrado a través de la palabra. Este pasaje que menciona aquí el pastor nos relata exactamente ese hecho. Entonces uno no tendría por qué negarlo, por qué decir que no. Sin embargo, hay mucha gente, y de esto hablo también de congregaciones cristiano-evangélicas, muchos pastores y muchas congregaciones que niegan el rapto. Dicen que eso es un cuento de hadas, que eso no existe, que eso no lo inventamos algunos de nosotros. Algunos, como en el caso de la Iglesia Católica Romana, el sacerdote lo niega también, el Papa lo niega también, dice que ese evento no va a existir. Y entonces la gente se pega, no, pero es que mi sacerdote dice que no existe, no, es que el Papa dice que eso no existe, no, es que el pastor dice que no existe allá en mi congregación, no, es que fulano dice que no existe. Y el domingo yo les dije una palabra que aquí la quiero, permítame, les voy a poner ese versículo acá. Yo quiero que ustedes la miren y la lean detenidamente, porque es que ahí hay una gran verdad. Mire, dice, escudriñen, lean, investiguen, dice las escrituras, la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Mire, ahí da la respuesta. Porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna. Y uno toma, por ejemplo, mire, aquí se la voy a mostrar, que uno mire esto de pasta a pasta y diga, aquí está la vida eterna. No está en ninguna parte. Esta es la vida eterna. Y como les mencioné el domingo, mire, ahí no dice que la vida eterna la tienen los labios del pastor, o las tiene en los labios del rabino, o del sacerdote, o del papa, o del que sea. Ellos, todo el mundo podrá decir lo que quiera, pero la vida eterna no está en boca de ellos. Si ellos niegan el rapto y algunas cosas dentro de la palabra, es su creencia y es su forma de ser. Pero el Señor nos dice, es aquí donde está la verdad. Es aquí. Y si aquí me dice que existe un rapto, yo tengo que creer en un rapto. Así el mismo pastor lo niegue. Nosotros tenemos que creer esa a la palabra de Dios, no a lo que dicen por ahí. Por eso es importante lo que les dije acerca de Isaías.
Mi pueblo se pierde. Lamentablemente la gente se pierde. ¿Sabe por qué? Porque le falta conocimiento. Porque la Biblia es lo último que las personas han llegado a leer últimamente. Conocer la palabra de Dios es entender cuál es el camino a la vida eterna. Ya hablaremos más adelante de otros punticos. Por ahora siga, pastor. Y es que definitivamente hay varios momentos en los cuales la misma escritura nos da pistas de este evento del arrebatamiento, no solamente aquí el apóstol Pablo, donde lo describe claramente como un misterio incluso, también por allá en Tesalonicenses, recuerdo mucho que el primer día que empezamos este estudio, ese fue el pasaje que yo tomé como ejemplo central, incluso para que tuviéramos esto en cuenta. Pero es que inclusive indagando, entrándonos en la escritura, yo encontré un par de cosas que me llamaron la atención y que las cuenta el mismo Jesucristo. Vea, yo antes de darle el cambio al hermano Exxon, quiero que usted las analice y usted mismo saque su propia conclusión. El de Lucas 17:34 dice, y esto os digo, que en aquella noche estarán dos en una cama, uno será tomado y otro será dejado. Pero también en Mateo 24:40 dice, entonces dos estarán en un campo, uno será tomado, otro será dejado. Pregunta, ¿a qué está haciendo alusión este pasaje? Cuando dice, uno será tomado, incluso si usted se va a las versiones originales, dice, uno será arrebatado y el otro será dejado. Automáticamente dígame si aquí no hay de alguna manera una pista que también el mismo Jesús nos está dando del evento que se va a venir y que tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Hermano Exo. Me parece un pasaje muy, muy importante porque lastimosamente y esto ha ocurrido obviamente con grandes y buenos predicadores, vea, hombres de Dios, sin mencionar a nadie en específico, pero a causa de la falta del estudio de la apologética y la escatología, cayeron en el error, pastor, de creer de que estos pasajes hablaban del rapto de la iglesia. No. ¿Por qué? Jairo lo ha mencionado en varias ocasiones, usted lo ha mencionado y ya lo hemos revelado. A Mateo nunca se le dio la revelación de el arrebatamiento de la iglesia, porque esa revelación se le confió al apóstol Pablo, no a Mateo. A Mateo, a Lucas, a Juan, a ellos se les revela el trato de Dios con Israel para los últimos tiempos, que es muy diferente. Entonces, claro, usted trae ese pasaje, pero hermano Edson, aquí en Mateo 24 dice, uno será dejado y el otro se queda. El rapto. No, ahí está hablando, volviendo, digamos, a explicar la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida del Señor. Aquí se está hablando es del momento en que los ángeles, al final de la gran tribulación, al final de todos esos 21 juicios de Dios, cuando dice Romanos que en un día todo Israel será salvo, ahí no va a haber un arrebatamiento de judíos. Ahí lo que va a haber es que eh, un llamado de parte de Jesús a los ángeles. Necesito que ustedes me vayan a todos los confines. De los 4 confines son 4 ángeles y me traen obviamente a mi pueblo aquí a Jerusalén. ¿Para qué? Para arrancar el milenio, pastor. Físicamente, ¿para qué se los va a llevar Jesucristo si al momentico va a tener que volver a bajar con la iglesia? ¿Para qué? ¿Sí o no? Sentido común. Los va a reunir. Y claro, unos se van a quedar aquí estando en la tierra, que son los inconversos, los impíos, los que se agarraron a puñetazos con Jesucristo en su segunda venida. Pero obviamente el Señor va a cumplir su palabra de salvación con el mismo pueblo de Israel. Es a ellos a los que va a reunir. Unos se van y el otro se queda. Pero está hablando internamente dentro del planeta, para que lo tengamos claro. Y esa es una de las diferencias que veo aquí, digamos, entre el arrebatamiento
y la iglesia y la segunda venida. En el arrebatamiento no intervienen los ángeles, pastor. ¿Quién interviene en el arrebatamiento? El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que, en un abrir y cerrar de ojos, saca la iglesia de acá. No hay ángeles viniéndonos a recoger, pastor. No. Eso ocurre en la segunda venida de Jesucristo a la tierra, como usted bien lo menciona, a pisar pies allá en Jerusalén. Ahí es donde los ángeles, por orden de Jesús, y se va a cumplir lo que dice la palabra. Los 4 ángeles reúnen al pueblo de Dios físicamente allá en Jerusalén. Quiero que entremos en el contexto de ciertos detalles que se quedaron en relación, digamos, con lo que pasó en la época de Noé y el arca. Y hay una enseñanza que se nos pasó y se me pasó mencionarla la semana pasada, que tiene que ver, miren, la salvación es personal. Esto no es por grupos. ¿Qué tan fácil hubiera sido para Dios simplemente el haber ya tenido el barco hecho, pastor? ¿Sí o no? Ya, por ósmosis, por arte de ósmosis, por el poder de su palabra, Noé no se vaya a poner a martillar, hermano, yo le voy a ahorrar ese trabajo. ¡Pum! Arca. No lo hizo así. ¿Por qué? Noé nos enseña el principio de que la salvación cuesta, pastor. Ujú. Él estaba construyendo su barco de salvación, ¿o no? Como usted y yo, actualmente, día a día, domingo a domingo, martes a martes, miércoles a miércoles, lunes en la mañana, viernes en la mañana, sábados cuando hay servicios, estamos prácticamente pegando puntillitas en su propia arca, en mi propia arca, para que usted entienda que esto es de trabajo. Esto no es regalado hacia la buena. Noé tuvo que luchar para construir su propia salvación. Yo creo que no lo puedo decir en mejores términos. Usted tiene que pelear por esa salvación constantemente. Él le tomó 120 años y mire, a la larga, menos mal, entendió el por qué tuvo que construir un barco en medio de un lugar donde no había caído un aguacero nunca. Y claro, por eso es que la humanidad, la gente en esos tiempos no entendía, y este tipo y este viejo, ¿qué le pasa, hermano? ¿Cómo que va a construir un barco aquí en medio del desierto? Aquí nunca llueve. Este man se embobó, se alocó. ¿No dice Corintios primero, Primera de Corintios capítulo 10 Primera de Corintios versículo 17 y 18 en adelante, que las cosas de Dios es locura o son locura para la gente regular, para la gente que no capta las cosas de Dios? Claro, para ellos todo esto es loco, para ellos todo esto es locuras. Entonces, ese concepto de la salvación usted lo tiene que tener claro, tiene que pelear esa salvación, y Jesucristo fue categórico ahí en el mismo Mateo 24. Hey, la salvación es hasta el fin, permanecer firmes hasta el fin para que realmente ocurra ahí una salvación. ¿Qué más se nos quedó por mencionar la semana pasada, pastor copastor? Mire, ese versículo que usted menciona de Primera de Corintios 15, ve acá, donde les digo un misterio, obviamente hablando del apóstol, el apóstol Pablo, pero usted bien menciona, hay una trompeta. Alguien va a tocar una trompeta ese día, y le aseguro, amigo, inconverso, familiar inconverso, persona ateo, agnóstico, usted no va a escuchar la trompeta. Esa trompeta la va a escuchar exclusivamente la iglesia, nadie más. No la va a escuchar el del vecino, no la va a escuchar el de acá. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que le va a revelar el sonido de esa trompeta. Algo que va muy diferencia de la segunda venida. Ahí no va a sonar ninguna trompeta de este calibre. Ahí simplemente es una orden de Jesús. Júnteme mi gente, mi pueblo, me los ponen aquí, porque en pocos minuticos vamos a arrancar el milenio. Así de simple. Pero ¿qué más dice ese versículo? Dice,
En un abrir y cerrar de ojos, pastor, mire, lo mencioné la semana pasada y mire las cosas de Dios cómo las hace con perfección. Hermano, los que le tenemos pavor a las alturas, ¿usted se imagina un rapto lento? Que usted vaya a 10 metros, pastor. Usted es el primero que va a empezar ¿y yo para dónde voy? Por eso es que tiene que ser en un abrir y cerrar de ojos, tiene que ser en un momento donde usted ni se dé cuenta que fue trasladado al segundo cielo con un cuerpo incorruptible, obviamente, ¿verdad? Pero Dios entendiendo que nosotros por naturaleza tenemos miedo a las alturas. Mucha gente tiene, me incluyo yo ahí. Entonces, para eso es el concepto de un abrir y cerrar de ojos, en una forma para que usted lo entienda, ¿verdad? Eh, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Claro, los primeros que salen al arrebatamiento no somos nosotros, son los enterrados, son las personas que murieron en Cristo desde Adán hasta Jesús y desde Jesús hasta esos tiempos. Esos son los primeros que salen. Y creo mucho en una posición, incluso la compartía el doctor amigo y hermano que estuvo con nosotros, Bolaines, donde él mencionaba y muestra evidencias bíblicas donde cree de que el arrebatamiento va a venir con un terremoto mundial. Y no es lo que profetiza la palabra, de que viene un terremoto mundial. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque obviamente si para poder, obviamente, esos primeros hermanos que murieron en Cristo, claro, para que haya evidencia de que salieron de esas tumbas, pues obviamente la tierra tiene que, ¿qué? Moverse, sacudirse, abrirse las tumbas, para que obviamente los primeros hermanos salgan y dejen evidencia de la resurrección. La semana pasada también solté una pregunta por ahí, o no solté una pregunta, sino como que fue una pregunta que me han hecho constantemente. Hermano Edson, ¿qué va a pasar con las mujeres que estén embarazadas el día del arrebatamiento? ¿Qué va a pasar con los niños el día en que ocurre el arrebatamiento? ¿Será que se van a ir? ¿Usted qué cree por lógica? Obviamente muchos de ustedes me van a soltar el pasaje pero hermano, Jesucristo dice que el reino de los cielos es ¿de los quién? ¿De los niños? ¿Y usted creerá de que se fueron en el arrebatamiento? Personalmente yo no le veo evidencia escatológica por una razón o por varias razones. Número uno, dice la palabra en Éxodo que la maldad de los padres prácticamente se la apuntan ¿a quién? A los pelados, a los hijos, hasta la tercera y cuarta ¿qué? Generación. Y aquí es donde traigo la base bíblica de que no encuentro evidencia de que el Señor se vaya a llevar a todos los niños, de los inconversos, de los ateos, de los que nunca le hablaron de Jesús, porque hay niños que no creen en Jesús, aunque usted no lo crea. ¿Sí o no? La maldad se incrementará y esa es parte de la maldad. En el tiempo de los juicios del Éxodo, de las plagas, cuando hubo la orden de que los primogénitos se les diera de baja y se le dio autoridad a la muerte, ¿qué pasó ahí, pastor? Fueron los hijos, los bebés, los primeros, ¿en qué? En chupar juicio ahí. Obviamente no los hijos de los judíos, de los israelitas, de los hebreos. A esos sí no los tocó la muerte. Pero a los hijos de los egipcios no se salvó ni uno, incluyendo el hijo del faraón. ¿Será un Dios injusto? Pero ¿dónde está el Dios de amor, amado hermano? Dios siempre le ha dado tiempo a la humanidad, al egipcio, al inconverso, al ateo, al agnóstico, al idólatra, al religioso, de que se vuelva de su mal camino. Pero en el momento en que no lo hacen, sus hijos chupan de las decisiones de usted como padre o no. Cuando Jesús aparece en cartelera, como bebé, como baby, no dice la palabra de que Herodes también
inmediatamente para tratar de darle baja al Hijo de Dios, a Jesucristo, ¿no mandó matar un montón de pelados también? ¿Por qué no hubo protección ahí? Exactamente lo mismo. Hijos de inconversos no tienen garantía, pastor, copastor, amada iglesia, no tienen garantía. Lo lindo de esto, porque esta historia sí tiene un final de bendición para ellos, es que sí se va a cumplir la palabra de que el reino de los cielos es de los niños. ¿Dónde se va a cumplir eso? Lastimosamente van a tener que morir. Dentro de los juicios, lo que acabó de ocurrir en Turquía hace un par de semanas, donde murieron muchos niños islámicos que nunca les enseñaron la palabra del Señor y que posiblemente se fueron en su ignorancia adorando y venerando a Alá y a Mahoma. Esos niños, obviamente que sí tienen la garantía de que se fueron con el Señor. O sea, ellos no tienen pierde, para que usted me entiende. Ahí no va a haber injusticia. La parte injusta es lastimosamente que a causa de los papás, de los papitos y las mamitas, pues lastimosamente ellos no van a poder guardarse de quedarse del arrebatamiento y van a tener que sufrir físicamente los juicios de parte de los que hemos hablado en el Apocalipsis. Eso lo quiero dejar claro con historia bíblica, con cuestiones bíblicas, para que no hayan dudas. Ay, no, es que yo tengo ya la certeza de que mi hijo se va. No se va, hermano. Usted va a ver de que no se van a ir niños. Obviamente en los 7 años de la tribulación, obviamente tienen que haber niños. Van a quedarse niños, ¿o no? O me van a decir de que solamente adultos son los que van a quedarse. No, van a haber niños. ¿Los niños de quiénes? De las personas inconversas que no alcanzaron a ese en el arrebatamiento. En el siguiente segmento, pastor, seguimos apuntando un par de detalles más, animándolo a usted nuevamente, porque el propósito es realmente que usted aprecie el mayor regalo que Jesucristo le da a la humanidad en este momento. Váyanse al cielo sin conocer la muerte física. Váyanse al cielo. ¿Será, usted calificará? ¿Calificaré yo? Obviamente que todavía mientras tengamos oportunidad, hay chance, pastor. Bueno, dice la Biblia de que inclusive el calificativo que les da es los moradores de la tierra, ¿no? La gente que está dentro de la tierra. Ya el término inclusive cambia para el grupo de personas que se quedan dentro de la gran tribulación. Ya el calificativo de parte de Dios inclusive es completamente distinto y dentro de la escritura se les conoce como los moradores de la tierra. Bueno, hay algo que quiero que aquí analicemos. Sé que el copastor la semana pasada también lo mencionó, pero permítame, yo también quiero hacer un poquito de énfasis ahí. Colosenses 2:16 y 17 dice de la siguiente manera: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a los días de fiesta. Y aquí cuando se menciona eso de los días de fiesta, se está refiriendo a las fiestas de Dios. Obviamente no son las festividades que se hacían o se practicaban dentro de los pueblos impíos, o por ejemplo lo que ocurre acá en Colombia con la cantidad de fiestas que pueden haber. No, aquí se está haciendo énfasis en las fiestas de Dios. Y luego dice luna nueva o días de reposo, que también tiene que ver es con los días instaurados por Dios en cuanto a eso, al día de reposo como tal. Y el verso 17 dice, y aquí está lo clave de esta situación, dice, todo, y aquí cuando habla de todo, es todo, lo cual es sombra de lo que ha de venir. Y luego hay un punto y una coma y dice, pero el cuerpo es de Cristo. Y sabemos que el cuerpo de Cristo es la iglesia como tal, o eso es el calificativo que se le da dentro de la misma escritura. Indudablemente aquí está hablando tanto de los que somos parte de ese cuerpo de Cristo como iglesia, pero también tiene que ver lógicamente con lo que son las festividades practicadas por Israel e instauradas directamente por Dios. Y justamente algo de lo que es importante y clave aquí analizar es que
ese pasaje está muy ligado, por ejemplo, a conceptos como el arrebatamiento, porque si usted se da cuenta, una de las festividades que se menciona o que es instaurada por el Señor se llama así, la fiesta de las trompetas. Y indudablemente tiene que tener alguna relación con lo que es esa trompeta que se cuenta o que la menciona Pablo en el momento del arrebatamiento. Muchos hemos pensado, no estamos diciendo que tenga que ser a fuerza de esa manera, pero sí muchos hemos llegado en algún momento a pensar de que por qué no el arrebatamiento podría darse dentro de lo que es esta festividad, ¿verdad? De las trompetas, para dar cumplimiento a ese evento que en algún instante no se ha cumplido, lo dije la semana anterior, el domingo pasado, las 4 primeras fiestas claramente Jesús las cumplió todas y las 3 siguientes son de carácter de alguna manera profético, es decir, que se darán muy seguramente a raíz de lo que tiene que ver con el rapto, con la segunda venida de Jesús y lógicamente con el milenio. Entonces, esto es algo que es fundamental y también lo mencioné el domingo pasado. Todo esto es un ensayo, todo lo que estamos haciendo, todo lo que está ocurriendo es un ensayo de lo que vendrá posteriormente en el reino de los cielos. Y por eso, fundamental y clave, conocer los tiempos y las fiestas de Dios. Menos mal me recordó el hermano Edson que es en abril, no tenía clara todavía la fecha de cuándo va a ser la Pascua judía, pero qué bueno que me recuerda de que es el 5 de abril, el fin de semana pasado les dije, les prometo que la próxima semana les traeré la fecha exacta de cuándo se dará cumplimiento, entre otras cosas porque acatando una sugerencia que me hicieron, algo de lo que vamos a hacer es celebrar la Pascua dentro de la iglesia. El año pasado lo hicimos virtual, este año lo haremos presencial, si Dios no lo permite y si no ha venido todavía él por su iglesia, ¿no? Copastor, sigamos con el análisis de la palabra en esta noche. Bien, avanzando con esto, quiero dar respuesta a una pregunta que se hace. ¿Quiénes entonces serán llevados en el rapto? Ya teniendo claridad de que el rapto existe, es un evento que va a pasar dentro de un tiempo no muy lejano. ¿Quiénes entonces? Pues ya sabemos que la iglesia, pero entonces es necesario saber ¿y quién es la iglesia, no? Para saber exactamente quiénes son los que vamos a partir en ese momento. La semana pasada el hermano Exxon dio un pasaje que me parece a mí perfecto para poder uno darse cuenta de quiénes van a ser esas personas que van a participar del rapto. Yo quiero ir al libro de los Hebreos. Libro de los Hebreos, eso está en el capítulo 11, versículo 5. Es del primer rapto que nos habló, el primer arrebatamiento que está dentro de la Biblia. Y yo creo que él refleja exactamente lo que va a pasar con la iglesia. Está hablando de Enoc. Dice, por la fe no fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y mire lo que dice, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y yo creo que esa es la clave más importante que tiene para cualquier ser humano ser traspuesto, ser llevado en el rapto. ¿Cuál es la condición? Aquí la dice, haber agradado a Dios. Por eso él no fue traspuesto. Allá en el libro de Génesis, en capítulo 5, versículo 24, lo dice. Caminó, o sea, fue con Dios. Dice, Enoc caminó con Dios. Y entonces el Señor se lo llevó. Y esa es la principal condición que nosotros como seres humanos debemos de tener. Usted quiere irse al rapto, participar de este evento tan hermoso, pues mire lo que hay que hacer. 1, caminar con Dios. Y 2, agradarle a Él en las cosas que Él ordena. ¿Y cómo agrado yo a Dios? Porque entonces ahí viene la pregunta, ¿no? La siguiente, ¿cómo yo agrado a Dios? Y la respuesta es, yo agrado a Dios cuando obedezco los mandamientos del Señor, cuando yo hago lo que es la voluntad de Dios, no lo que yo creo, porque mucha gente dice eso, es que yo pienso que las cosas son así. Sí, nosotros podemos pensar muchas cosas y creer muchas cosas,
pero es que nosotros no vamos a ser traspuestos por lo que nosotros creamos, es por lo que Dios dice, y ahí es donde nosotros nos tenemos que cimentar. Esta semana está a punto de comenzar aquí en Colombia una telenovela que entiendo que es un remake que están haciendo de tiempos pasados, pero le están tirando mucha propaganda a través del medio, ¿no? Anunciando que va a comenzar una nueva novela aquí y bueno, eso han gastado una cantidad de dinero en eso. Pues bien, están haciéndole las entrevistas a los personajes principales a lo que va a ser la trama. Sale una de las protagonistas en uno de los noticieros que dan aquí a dar la respuesta, ¿no?, de lo que va a ser la novela. Y dice, lo que pasa es que dentro de la novela hay una cierta actitud un poco como del pasado, está ambientada en un poco del pasado, dice ella. Dice, donde habían ciertas tradiciones que se querían mantener. Es un hogar, según entiendo la historia, es un hogar de un señor, una esposa que tienen ya como 30 años o no sé cuántos, siendo esposos, tienen ya hijos mayores y de repente llega una pelada y se les mete dentro de la vida y entonces destruye la relación. Entonces ella dice, es que existe esa cosa dentro de la novela donde se pasa que existe como algo que les impide que ellos dejen aflorar sus sentimientos. Obviamente ella entonces dice, pero hoy el mundo es distinto. Dice, porque hoy ya sabemos que uno no debe tener relaciones tóxicas, uno hoy si ve que una relación no funciona, pues entonces ya se separa y entonces podemos comenzar un nuevo comenzar con alguien, tener una nueva vida, una nueva oportunidad. Y ese es el mensaje que entonces le empiezan a dar a las personas. Y según entiendo, en eso se mueve la trama de la novela. Cómo ellos se salen y se disparan a un mundo moderno, a este mundo que tenemos hoy. Y eso me hace acordar que esos son los mensajes que recibimos a través de muchas películas, a través de muchas novelas. Yo creo que ustedes recuerdan aquella que se llamó Betty la Fea, en Estados Unidos se llamaba Betty the Ugly, donde ¿qué era lo que había? Relaciones tóxicas, relaciones sexuales no consentidas sin estar dentro del matrimonio, y eso era lo bello, eso era lo sublime. Pues ese es el mensaje que estamos recibiendo hoy en día de todas estas cosas. Y si usted le pregunta a los jóvenes, pues eso es lo que se mueve. Incluso ya muchos viejos se están metiendo hasta esa nueva onda, digamos, el modernismo. Y ahí viene la pregunta, ¿y eso es caminar con Dios? Pues uno tendría que volver al pasaje que yo les dije antes, escudriñar las escrituras, a ver qué es lo que dice. ¿Eso es lo que dice Dios? ¿Eso es caminar con Dios como lo hizo Enoc? ¿Eso es agradar a Dios? Entonces la pregunta, y usted tiene la respuesta, ¿quiénes entonces serán los que van a partir un día con el Señor? ¿Quiénes irán en el rapto? Son los que agradan a Dios, son los que caminan en Dios. ¿Está usted caminando con Dios? Hay que mirar la escritura. Siga, pastor. Dentro de la escritura, algo que me parece interesante también de analizar, usted lo encontrará directamente en el libro del Apocalipsis y que usted, digamos que conocedor o no de la escritura, lector o no, en algún momento usted ha escuchado mencionar, yo sé, el libro del Apocalipsis, y puede ser que algunos, incluso por simplemente cuestiones cinematográficas o de algún otro tipo de índole, tengan la relación con este libro. Déjenme contarles que dentro de lo que es el primer tramo de este libro, de lo que es el Apocalipsis como tal, el libro de Revelaciones, se menciona a la iglesia como tal. Se mencionan 7 iglesias y que cada una corresponde de alguna manera históricamente e incluso a las vivencias que se han dado en diferentes momentos. Y por qué no decirlo, hasta inclusive el día de hoy, de alguna manera está la radiografía de lo que son básicamente las iglesias que hoy encontramos en diferentes partes del mundo y hasta en diferentes partes de un mismo país o hasta de una misma ciudad. Pero a mí algo de lo que me llama la atención es que por un lado, al comienzo se menciona la iglesia, pero de un momento a otro desaparece. La iglesia de un instante para otro, y esto inclusive lo mencionamos cuando hicimos el estudio
de, así la llamamos, las 7 iglesias del Apocalipsis, precisamente acá en un estudio del Faro. Cuando hicimos ese análisis de esas 7 iglesias, algo de lo que me acuerdo que remarcamos fue eso. ¿Por qué en algún momento se hace un cuestionamiento de parte del mismo Señor y de un momento a otro desaparecen completamente y empiezan directamente, son los juicios ya de Dios? Es cuando se empieza a hablar de los sellos, de los caballos, de las trompetas, pero la iglesia no se menciona en ese momento, sino más adelante cuando dice que viene nuevamente la nueva Jerusalén y vienen los escogidos con el Señor, pero no se vuelve a mencionar. Eso nos tiene que llevar a una reflexión, a una revelación. Y es que si la iglesia no está, es porque entonces, ¿qué se hizo? ¿En dónde está? ¿Dónde quedó? ¿Dónde está la iglesia en ese momento? Y lo fácil, obviamente, es entender de que la iglesia tiene que indudablemente estar al lado del Señor. Pero incluso quiero ir un poco más allá y voy a hablar de la iglesia elegida por parte del Señor. Y cuando ustedes hablan de características y de algunos aspectos importantes de esa iglesia que cumple las condiciones, los requisitos para estar con el Señor, tengo que definitivamente mirar el libro de Apocalipsis en el capítulo 3, versos 7 al 3. Y estamos hablando de la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia que cumple la condición de estar con el Señor. Y mire lo que dice, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nunca cierra, y cierra y nunca abre. Indudablemente aquí está hablando del Señor. Pero luego dice, en el verso 8 dice, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado, y aquí me parece fundamental, cuando usted habla, copastor, ¿quiénes son esas personas que caminaron con el Señor? ¿Quiénes son esas personas que califican para el rapto? Tengo que definitivamente pensar en cuestiones de la iglesia, lo que dice acá. Porque aunque tienes poca fuerza, y mire que aquí no está hablando de las mega iglesias, aquí está hablando de una iglesia que probablemente es la que miran allá con discriminación, pero hay algo fundamental, dice, y es que has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Verso 9 dice, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Mire que aquí hay otro verbo, otro término que es clave. Paciencia. Y dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba. ¿Cuál es esa hora de la prueba? ¿Cuál es ese momento de la prueba? Probablemente nos está hablando de esos 7 años de tribulación que ha de venir sobre todo el mundo para probar a los que moran, y aquí habla de los moradores de la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna del templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. Y aquí menciona claramente la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, que oiga. Claramente está hablando de una iglesia que se fue con el Señor y que después descendió con la nueva Jerusalén. Hermano Exxon. Pero por supuesto, pastor. Mire, si usted no cree en el arrebatamiento, tranquilo. Ya. Espere su día de su muerte y que la Virgen lo acompañe, como dicen popularmente. Está bien, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Así como Dios en la época de Noé, de Lot, jamás Él se ha especializado en obligar a la gente, para nada. Es un caballero. Número 2, Dios respeta la propiedad ajena. Lo que le pertenece a Satanás, al diablo, y hablo de personas, porque hay un montón de personas que le pertenecen a él, Dios
no es como un ladrón que se las va a quitar así, que las roba, no. No, 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 no. Él respeta la propiedad de Satanás. ¿Sí o no? En cambio, Satanás sí se la pasa robándole almas al Señor. Es diferente, ¿verdad? El Apocalipsis, cuando lo vemos de la forma ordenada, vemos de que antes de llegar al capítulo 4, claro, la última iglesia que se menciona es la Odisea, la que usted está viendo, la que a usted le gusta y que el Señor sabe y que a veces le dice, ¿por qué estás viendo enlace a toda hora? ¿Por qué se la pasa viendo a Marcos Witt? ¿Por qué se la pasa viendo a Jesús Adrián Ramero? ¿Por qué se la pasa viendo a Dante Gebel? Dios sabe que usted todavía está ahí, contaminado. Y eso no es un indirectazo, eso es una directada del Señor. Porque el Señor dice en Apocalipsis 18:4, salga de en medio de ellos, pueblo mío. Y el pueblo mío no se quiere ir de ahí, pastor, copastor. El pueblo mío sigue peor que un religioso católico. Pastor, yo hubo un estudio sobre eso. Cuando hicieron una pregunta, hicieron un estudio en una universidad acá de qué personas eran más idólatras, si un religioso o un evangélico cristiano. La sorpresa del estudio, el evangélico es más idólatra. ¿Por qué? Porque por lo menos el religioso, en su ignorancia, adora un pedazo de plástico, de yeso, de madera. El cristiano, que dice conocer la palabra, adora hombres de carne. No, pero es que con ese predicador yo crecí, con ese canal yo crecí. ¿Y cuánto tiempo el Señor ha invertido a través de este programa tratándole de explicar de dónde vienen muchos de estos ministerios que son de la iglesia de la Odisea, pastor? Esa es la iglesia de la Odisea, la que se cree rica, pero que el Señor ve como qué, como pobre infeliz, ¿verdad? Esa es la última iglesia que aparece antes del arrebatamiento, pastor. Esa aparece, por eso lean ahí, la iglesia de la Odisea, Apocalipsis capítulo 3, por cuanto tú eres ni tibio, ni frío, ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarlo, tal, 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 tal. Inmediatamente el capítulo 4 arranca con la orden que le da el Señor a Juan y le dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta, y esta de trompeta, hablando conmigo y dijo, sube acá. Ahí está el rapto, pastor. Inmediatamente después de la última iglesia apóstata, la que usted como persona en conversa y tiene mucha razón y yo me uno, por lo menos yo, no sé si mi pastor dice y el copastor se une, pero yo sí me uno a todo lo que usted ve de esos mercaderes de la fe, de esos pastores ladrones, de esos charlatanes, de esos payasos que personalmente, como dice la misma palabra, que tú no toleras, yo no los tolero. Así me pongan versículos bonitos, bíblicos en sus perfiles privados, hermano. Eso lo puede hacer el diablo fácilmente, hermano. El diablo necesita predicar de Dios, predicar algo de Jesús, para cogerle la pita y agarrarlo a usted, hermano. Ojo, iglesia. Ojo, hermano, que ya conoce que el Señor le ha revelado, salgan de en medio de ellos y no lo han hecho. ¿Se puede quedar del rato? Totalmente. Totalmente. Porque lo menciona el copastor. Esto es de obedecer la palabra del Señor. Esto no es de que usted quiere o no quiere. Obedezca. Salga de en medio de ellos, pueblo mío, para que no sean partícipes de sus ¿qué? De sus plagas, tribulación y gran tribulación. Sencillo. Espíritu Santo, habla ahí. Habla a tu pueblo. Pastor, ¿cuándo será el rapto? Lastimosamente no podemos darles ni fecha, ni día, ni hora. No la hay. Es la única fiesta de las de Levítico 23, aunque aparece 23, que es el primer día del mes séptimo.
¿verdad? Pero ocurre algo. En esta fiesta de las trompetas, y esto lo enseñamos el año pasado, esa fiesta, en cuestión de ritual, en el Antiguo Testamento, los vigilantes, los atalayas, los encargados de anunciar cuándo arrancaba esa trompeta, tenían que estar mirando para arriba a toda hora. ¿Por qué? Porque obviamente ellos tenían que aguardar el momento en que la luna, ¿qué? En que la luna nueva apareciera. Eso sí no tenía reloj. Por eso ellos tenían que estar, porque la luna podía aparecer no solo de noche, podía aparecer de día. Por eso Jesús dice en Mateo 24, nadie sabe el día ni la hora. No dice, nadie sabe la noche ni la hora. Nadie sabe el día ni la hora, pastor, copastor, amada iglesia. Entonces, claro, ellos, mientras esperaban la señal de la aparición de la luna nueva, nadie sabía cuándo arrancaba la fiesta, pastor. Nadie sabía cuándo arrancaba la fiesta de las trompetas. Hasta que la veían, sonaba el chofar, la trompeta, y ahí el pueblo ya sabía que arrancaba la fiesta de la trompeta. Por eso tengo el discernimiento claro para poderle decir a la iglesia, a la gente, no sabemos qué fecha sea, pero sí sabemos en qué fiesta posiblemente el Señor sí pueda aparecer, pastor. Tiene que estar muy alegada con la fiesta de las trompetas. Lo dice Pablo, al sonar de la trompeta. Y los únicos que van a escuchar la trompeta van a ser las personas que estén selladas por el Espíritu Santo. Ese es otro tema que en algún momento vamos a desarrollar. El sello del copastor, y usted lo mencionó al principio. Esta semana pasada, el mundo religioso se dejó sellar la frente con un pedazo de tiza negra. El ensayo de Satanás, porque él también tiene su gente sellada. ¿O no? Tiza negra, que a veces ni siquiera es una cruz, sino parece como la marca del zorro. Ya como que ni siquiera han practicado la marca en sí. Ya el diablo hace rato lleva en práctica a la gente su marca. ¿Dónde está la marca del cristiano, del evangélico, del pentecostal? Decía Mirka de Llanos, el pastor y el copastor la conocieron, una periodista de aquí de Estados Unidos, donde una vez le hizo una entrevista a una bruja y le decía a la bruja, a Mirka de Llanos, en un programa que se llama Primer Impacto, porque todavía está activo, y le entrevistó, bueno, y ustedes, hay un grupo de personas que ustedes no toleran, los brujos. No, sí, hay un grupo que nosotros no toleramos, los cristianos. Preguntaba a Mirka, ¿por qué? Nosotros podemos hacerle un montón de cosas rituales a cualquier persona, o sea, lavados, riegos, vainas de suerte, vainas para que le vaya mal en la vida, ataduras, maldiciones, pero nosotros no podíamos tocar a los cristianos. Y Mirka le preguntó, bueno, ¿y usted cómo sabe cuáles son cristianos y cuáles no? Pues como nosotros podemos ver cosas espirituales también a través de los demonios, ellos tienen algo aquí en la frente, una marca, y se llama Jesús. Pastor, yo no se la estoy viendo, pero usted tiene harta piel de aquí para arriba. Estoy seguro que ahí hay un Jesús en letras mayúsculas. Lo mismo usted, copastor. Ojalá tengamos esa marca. Gloria al Señor por eso. Si tenemos esa marca, pastor, copastor, amada iglesia, tenemos tranquilidad de que el día del arrebatamiento vamos a escuchar esa trompeta. Fueron buenos programas, pastor, de verdad que sí. Creo que se arrancó con el falso profeta, y en esos días había muerto Benedicto XVI. Estamos hablando de temas que van a la par
de lo que el mundo nos está mostrando, de lo que Jesucristo nos está mostrando, amada iglesia. Lastimosamente seremos de esos pocos, no porque querramos, no porque nos queramos jactar, es bíblico. Somos pocos, lo mencionó Jairo el programa pasado, seremos pocos. Y hablo de millones, sí van a ser millones de cristianos, pentecostales, evangélicos, personas que siguieron a Jesús. Usted quiere irse en el arrebatamiento, lleva 10, 7, 6, 5 años, 2 años de escuchar de Jesucristo y todavía ni siquiera se ha bautizado cuando se le ha predicado que Jesús le habló a Nicodemo. Usted no va para arriba, a no ser de que usted nazca del agua y qué, del Espíritu. Y ni siquiera se ha bautizado, pastor. ¿Cómo pretenden de que Jesús se los lleve cuando ni siquiera son capaces de cumplir ciertos mandamientos que son gratuitos, que no no le van a tumbar la billetera? Son mandamientos espirituales, pero la cuestión es la pereza. Esto no es para mí. Yo todavía no estoy listo, hermano. Ahí está. Va a sonar la trompeta y no se va a ir con el Señor. Que ojalá, Padre, esta pequeña iglesia, tanto los que estamos presencialmente como las personas que se conectan con nosotros a través de las naciones, pastor, de Estados Unidos, México, Guatemala, Ecuador, Salvador, de donde se conecten, España, Portugal incluso. Pastor, que seamos de esa iglesia Filadelfia, que ese día hagamos de este cuerpo que no sirve sino para enfermarse, en muchos casos para traernos problemas, y que podamos ser transformados por la gracia del Señor. Seguramente en algún otro tema, pastor, vamos a hablar de las diferencias realmente entre el arrebatamiento y la segunda venida. Posiblemente sea un tema a seguir, la segunda venida, que ese es un tema que le conviene a usted. Si no cree en el rapto, de pronto el de la segunda venida sí le va a interesar. ¿Por qué? Sí. Porque si usted tiene como dicen en un país, los cojones para aguantarse 7 años de 21 juicios, 2 asteroides, un terremoto mundial, plagas, donde la muerte le va a huir por 5 meses, ni siquiera usted se va a poder morir porque la muerte le dice, no, Dios lo bendiga, quédese aquí conmigo un ratico más. Va a ser tan buena gente la muerte que ni siquiera lo va a querer en esos momenticos, para que vea. Bueno, si usted no cree en el arrebatamiento, bueno, entonces quédese para la segunda venida del Señor Jesucristo, cuando Él venga. Eso sí, si usted se aguanta esos 21 juicios. Pastor, muchas gracias por la invitación, gusto en verlos, se les extraña grandemente, y Dios lo permite, estaremos regresando antes de que el Señor venga por nosotros. Amén, así es. Sí, creo que estamos llegando a la conclusión de lo que es este programa, donde hemos hablado del arrebatamiento, una parte fundamental, clave, desde todo lado que usted lo mire, doctrinal, en la forma en cómo nosotros realmente nos dirigimos es hacia este punto. O sea, la iglesia tiene que encaminarse es hacia este punto clave, como es el arrebatamiento. Pero sí, estamos llegando ya a la conclusión de lo que es este programa, pero como siempre, me gusta terminar con ustedes preguntando una reflexión final, y hoy no va a ser la excepción, así de que arranco con usted, copastor, pidiéndole su opinión o su exhortación o su direccionamiento hacia lo que tenga que aportarle a nuestros hermanos que nos siguen a través de las redes sociales. Sí, pastor, mire, yo quiero hacer énfasis en esa parte que usted también menciona allí en Apocalipsis. Por cuanto has guardado la palabra. Eso es lo más importante dentro de nosotros, guardarla, pero no guardarla por ahí en un cajón, ¿no? Porque es que mucha gente la guarda y allá queda. No, quiere decir practicarla, hacerla. Como les mencioné allí en la palabra del Señor, es que aquí es donde está la vida eterna. Enoc fue traspuesto porque caminó, hizo conforme al Señor, dice, agradó a Dios. La pregunta es, ¿agrada usted a Dios?
Hay que buscar en la palabra qué habla el Señor acerca del aborto, qué habla del divorcio, qué habla del homosexualismo, qué habla de las borracheras, de las orgías, del adulterio. Cuando usted encuentre eso aquí en la palabra, usted va a saber si usted camina realmente con Dios o no, porque esos son los que un día van a ser traspuestos, así como fue traspuesto Enoc. Quiero dar respuesta a la pregunta que dejé la semana pasada, no me quiero ir sin eso, porque es importante que los hermanos entonces conozcan esa respuesta. Es segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, y les dije versículos 6 al 8, si no lo recuerdan. Vea, dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente, ahorita, lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces, en el versículo 8 dice: se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Nosotros hicimos la pregunta aquella: ¿quién es el inicuo? Y la respuesta la vimos cuando nosotros hicimos el estudio del anticristo. Allí ustedes encuentran la respuesta. Ese es el inicuo. Pero aquí está diciendo que él no va a aparecer hasta que quite algo que aquí en el presente está estorbándole. La respuesta es, y yo les pregunté, ¿quién es el que está deteniendo para que el inicuo, para que el anticristo no aparezca? Pues es la iglesia. Esa es una de las respuestas. La iglesia es la que hoy está aquí y no permite que ese inicuo, que el anticristo, aparezca. Esa es una de las versiones que nosotros mostramos también por qué la iglesia no va a pasar por tribulación ni nada. Nosotros no vamos a tener la desagradable oportunidad de conocer el anticristo. Cuando él aparezca aquí, nosotros ya nos habremos ido. Seguramente ya está habitando, pero él no va a aparecer de acuerdo a la palabra de Dios hasta que la iglesia sea quitada. Unos dicen: no, pero es que aquí está hablando es de él no es femenino y la iglesia es femenina. Pues entonces dicen que es el Espíritu Santo. Ok, convengamos que es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo entonces sea quitado, aparecerá el anticristo. Pero yo les digo una reflexión: ¿qué es la iglesia sin el Espíritu Santo? Imagínense, si el Espíritu Santo es quitado de acá, usted y yo nos movemos a esa base del Espíritu Santo. El Señor lo dijo allí en su palabra: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en todo lado. El poder de nosotros radica en el Espíritu Santo. Nuestra fuerza, nuestro caminar, nuestro andar diario está en el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo es quitado de acá, imagínense, quedamos nosotros aquí totalmente a merced del inicuo. ¿Usted cree que Dios va a permitir que su iglesia, su amada, quede en manos del inicuo? No, eso no lo va a permitir. Si el Espíritu Santo es quitado, con el Espíritu Santo se va a la iglesia. Entonces, por el lado que lo mire, la iglesia se irá a ir en el momento antes de que aparezca el inicuo. Y una última cosita, pastor, si usted me lo permite. Quiero dejar esto, Éxodo, capítulo 18, porque yo quiero, para aquellos que dicen que el rapto se menciona aquí, vayamos a Éxodo 18, no, 19 mejor, vamos a Éxodo 19, voy a leer del versículo 18 al 20. ¿Qué estamos hablando nosotros del rapto? Un momento en que el Señor va a venir a determinado lugar, nos va a esperar, y los elegidos, óigame, los elegidos subirán a tener un encuentro con el Señor. ¿Eso ocurrirá cuándo? En una trompeta final. Miren el evento que apareció allí, junto al monte Sinaí, el monte del Señor, porque así es llamado, el monte de Dios. Miren lo que pasa allí. Todo el monte del Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Entonces mire, hubo un sonido de trompeta especial, el cual iba aumentando en extremo. Y entonces Moisés hablaba, y Dios le respondió con voz tronante, y mire lo que le dice: y descendió Jehová sobre el monte de Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó a Moisés a la cumbre y le dijo: sube, y él subió. Mire el evento que se está dando.
El Señor baja hasta determinado lugar. Él no viene a la tierra, hasta su monte santo, a la parte allí. Y entonces a sus elegidos, Aarón y a Moisés, les dijo que sube. ¿Cuándo subieron? Cuando hubo una trompeta, un sonido especial. Oiga, ¿esto no le recuerda a usted un evento que estamos por ocurrir? Mire cómo las cosas del pasado sí son sombra de las cosas que están por venir. Gloria a Dios por eso. La revelación está dada desde el mismo comienzo de la palabra del Señor. Muchas gracias, pastor. Dios le bendiga. Nos veremos en un próximo estudio. Igualmente, copastor, feliz noche para usted, feliz descanso y nos reencontraremos en un próximo faro. Hermano Exxon, reflexión final brevemente en esta noche. Pastor, mire, hablamos en el primer programa y segundo de los 7 arrebatamientos. Ya se cumplieron 5. El próximo es el de la iglesia, el masivo, ¿verdad? Ya Jairo explicó quiénes se van o califican para irse con Jesús en el arrebatamiento. Explicamos que los Illuminatis, que la Hollywood, a través de la película, a través de programas, muestran de que el arrebatamiento es un evento que tiene que ocurrir, ¿cierto que sí? Hablamos de las matemáticas, explicamos que para Dios un día son prácticamente 1000 años, hicimos la matemática en el programa pasado, entienda, las matemáticas ya están ahí, completicas. Y hoy simplemente la última invitación es, hermano, conviértase al Señor lo más pronto posible porque esa trompeta está a punto de tomar. Tengo conciencia de que nosotros no vamos a llegar a esa generación de 80, 90 años. No, Jesús viene ya, Jesús viene pronto, Jesús tiene que regresar de aquí a muy poco tiempo, así de que la recomendación es para las personas que vean este programa después del arrebatamiento, por amor a ustedes les decimos, no se dejen marcar en la mano o en la frente. Ya está el microchip, ya la tecnología está. No te dejes marcar la mano porque eso te significa y te garantiza una eternidad sin Dios para siempre. Eso no es ni siquiera una promesa de bendición, pero es una promesa. Por ahora, pastor, gracias por la invitación. Si Dios lo permite, nos encontraremos en algún otro programa pronto. Un saludo nuevamente a todos ustedes. Se les quiere, se les aprecia, se les predica por amor, ¿verdad? Y ese es el único motivo del por qué nosotros dedicamos estos tiempos importantes dentro de nuestras vainas que tenemos que hacer diarias como personas que también trabajamos, pero lo hacemos es por usted en primera instancia. Una feliz noche para cada uno de ustedes. Bendiciones para todos. Igualmente, hermano Exxon, gracias por haber dispuesto estos tiempos para compartir con nosotros y compartir su opinión en este tipo de estudios y en este específicamente del arrebatamiento. Bien, hemos llegado al último programa de lo que ha sido esta saga, de lo que tiene que ver con el arrebatamiento o rapto, como aparece dentro de la Escritura. Nuestro deseo, como siempre, como iglesia, como hermanos, como gente que desea realmente lo mejor para cada uno de ustedes, es que esta palabra haya llegado a su corazón, que haya fruto, que haya verdaderamente una raíz de bendición, de que sea del mejor provecho para cada uno de ustedes. Y quiero que entiendan algo, y esto lo digo desde la área pastoral. Yo no estoy, o nosotros no estamos interesados en cuestiones financieras ni en aprovecharnos de nadie en absolutamente nada, porque sé que las iglesias hoy en día son muy estigmatizadas, sobre todo en esa área, pero definitivamente algo de lo que pretendemos, de lo que buscamos, es llevar palabra de bendición, es poder realmente llevar ese evangelio que Jesucristo nos delegó para poder compartirlo con cada uno de ustedes y así traerlos a las sendas de salvación y de vida eterna. Eso es básicamente lo que nosotros pretendemos a través de cada uno de estos estudios y a través de cada uno de estos programas que como iglesia presentamos delante de cada uno de ustedes.
Ojalá esto se viralice, sean muchas personas las que lo puedan atesorar y tener ahí, y que muchos se conviertan a raíz de cada una de estas enseñanzas que se dejan delante de cada uno de ustedes. Hemos llegado, como lo digo, al final de este programa y nos reencontraremos en 2 semanas en el Faro. La próxima semana, algo de lo que hacemos como iglesia es que hay una semana que tenemos oración, intercesión toda la semana. No tenemos los servicios regulares, a excepción de lo que son los servicios dominicales. La próxima semana tendremos esa semana de oración. Aquí inclusive les compartiremos el link por si alguno quiere estar ahí, uniéndose con nosotros, con cada uno de nuestros hermanos que dirigen la oración. Entonces la próxima semana, por esa razón, no tendremos paro, pero nos reencontraremos en 2 semanas, si Dios lo permite, con un nuevo tema, con un nuevo estudio y con algo que seguramente el Señor estará dirigiendo en nuestros corazones. Gracias a cada uno de ustedes, los que nos han acompañado hasta este punto y hora. Les bendecimos en el amor de Jesús y nos reencontraremos en una próxima ocasión, si es que el Señor no ha venido por su iglesia o si Él no nos ha llamado a su presencia. Bendiciones para cada uno de ustedes.